que quiera ponerle un nombre a uno de sus familiares, ahí tiene una buena lista para que escoja. Eh, Después de terminar esa lista de saludos, pero no son saludos ahí al vuelo, son saludos a personajes muy específicos, con cualidades y características muy específicas de cada uno de ellos. Que si usted lee, como hoy hace 8 lo hablábamos, muy detenidamente, usted se va a encontrar que estas personas reunían características muy importantes. Pero sobre todo, hermanos, hay un común denominador en estos personajes que Pablo saluda, y es que todos servían al Señor con un ingrediente maravilloso, que era con el ingrediente del amor. Y es que, hermanos, podemos servir al Señor o que servimos al Señor, pero sin ese ingrediente, sin amor. O lo hacemos por hacerlo, lo hacemos porque nos digan, lo hacemos porque, bueno, soy líder y tengo que hacerlo, o lo hacemos, ay, bueno, hay que hacerlo. Pero estas personas se caracterizan porque eran personas que lo hacían con entrega, con amor, con pasión. Y podemos ver que eran personas que servían de una manera especial a todos. No solamente había un grupo específico que ellos servían, sino que ellos les servían a todos por igual y de la misma manera. Algunos trabajaron mucho, trabajaron menos, pero todos servían con amor. Eran gente muy, muy, muy entregada, una pasión por el servicio, hermanos. Hoy casi no vemos eso. Para usar una palabra muy interesante, es gente comprometida con el servicio a Dios, sirviéndole a los demás. Gente comprometida con Dios, sirviéndole a los demás. Cosa que en estos días cuesta mucho, hermanos. Cuando uno tiene pasión por el Señor, uno le sirve a los demás, hermanos, con amor, con pasión, con entrega. Porque sabemos que, hermano, que le estamos sirviendo a Dios. Cualquier tipo de servicio que nosotros como cristianos hagamos, aún hasta un enemigo, hermanos, lo hacemos con amor y eso glorifica a Dios. Si no hacemos las cosas para glorificar a Dios, es tiempo perdido, hermano. Es tiempo perdido. Es una manera de servicio, hermano. No porque me pagan un sueldo, no porque para que me vean, para que me reconozcan, para que me promuevan. No, 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 no. Es como ¿cómo pudiera decirlo? Una palabra que está muy de moda ahora, el ADN. Es que eso viene dentro del ADN espiritual de cada hijo de Dios. Que no hay que decirle siquiera, que no hay que punzarle para que lo haga, sino que lo hace, ¿verdad? Las casadas, ¿cómo le sirven a sus esposos? Ay, es que mi esposo, usted sabe, mira que, ¿verdad? Los esposos, ¿cómo le sirven a sus esposas? Ay, es que esa mujer se le mete. Los padres, ¿cómo le servimos a nuestros hijos? Los hijos, ¿cómo le sirven a los padres? Estaba viendo algo ahí en un lugar no sé a dónde, no sé si era aquí en Costa Rica o en otro país, donde en un entierro, había un entierro y había un montón de gente, y estaba toda la familia. ¿Y sabe qué pasó? Enterrando al papá y las hijas, los hijos peleándose por la herencia. Pero a grito pelado ahí delante de todo el mundo. ¿Ah? Imagínese usted, hermano, qué cosa más increíble, ¿no? Y hermanos, yo creo que el servicio al Señor es parejo. A veces pensamos que lo que le hacemos a una esposa, en el caso del esposo, es como un deber, es como una obligación. Es que no, 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 es un servicio a Dios. Que lo que usted le hace al esposo es el servicio a Dios. Que lo que usted le hace a sus hijos es el servicio a Dios. Que lo que usted le haga a sus padres es el servicio a Dios. Aún en el lugar de trabajo, hermano, es el servicio a Dios. En el vecino, hermano, que te hace la vida imposible, es el servicio a Dios. Todo es servicio a Dios, hermano. Y eso es lo que la Biblia dice. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho,
hacerlo todo para la gloria de Dios. Y a veces bueno, en la tarde o ayer, estaba yo meditando en eso, ¿verdad? De que todo es como parte de nuestra vida, como comer, como dormir, como, no sé, es parte de nuestra vida, sirviendo a los demás. Y yo creo, hermanos, que nosotros muchas veces hemos fallado en eso. Hemos fallado en eso porque, ay, no, fulano, sutano, mengano. No. Yo no sé, hermano, yo oro por las personas que trafican. Yo no los conozco, no los conozco. Que yo oigo nombres y oigo apodos y todo eso, pero yo oro por los traficantes. Oro por los consumidores de drogas, hermano. Oro para que Dios los toque y se arrepientan. Uno estuvo ahí, hermano, uno estuvo ahí. Y un día la misericordia de Dios lo tocó y lo transformó. Lo cambió. Y nos transformó. Bueno, ellos también necesitan ser tocados por esa misericordia de Dios, por ese amor de Dios. Nosotros decimos tantas cosas y hablamos tantas cosas, hermano, en lugar de orar. A veces queremos que el vecino que nos hace la vida imposible, que Dios se lo lleve o mandarlo yo no sé a dónde. Cuando debemos de orar por él, por ella. Un esposo difícil. Hermano, yo nunca he contado ni nunca he dicho lo que yo viví con mi esposa y lo que mi esposa vivió conmigo. Si nosotros les contáramos a ustedes lo que vivimos, hermano, sin conocer al Señor y lo que vivimos conociendo al Señor. Fueron muchos años, hermano, pero perseveramos, luchamos. No nos dimos por vencidos, hermano. Y hoy, 50 años después, podemos cantar victoria. Hoy, 50 años después, podemos contar las maravillas de Dios en nuestras vidas. Hay que aprender lo que la palabra de Dios dice y ponerlo en obra. Y estos personajes, ahí vemos matrimonios sirviéndole al Señor en esos saludos que Pablo hace. Vemos familias sirviéndole al Señor en los saludos que Pablo hace en los primeros 16 versículos. Hay familias, hay matrimonios, hay personas individuales, hay de todo. Pero todos se caracterizaban por eso, por el servicio al Señor, hermano. Versículo 17. Aquí podemos ver que Pablo nos da del 17 al 20 una palabra de advertencia. Una palabra de advertencia en contra o en cuanto a los engañadores y divisores. Los que traen engaño y los que vienen a dividir. Son dos cosas, como que pareciera como que van de la mano. Dice el verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios deleites. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Vuestra obediencia. Pablo está alabando, resaltando, recalcando que la obediencia de ellos se nota, se ve. Hermanos, ¿se verá la obediencia de nosotros cuando estamos en una reunión de gente que no conoce al Señor? ¿Será la obediencia, se verá la obediencia a Dios cuando estamos en una reunión o en nuestro trabajo? Cuando estamos en una fiesta que nos invitan, ¿se nota la obediencia a Dios? Es notoria, dice Pablo. Es notoria, se echa de ver. Así que me gozo, dice Pablo, de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien
e ingenuos para el mal. A veces somos al revés. Ingenuos para el bien y sabios para el mal. A veces somos al revés. Porque el mal nos deleitamos, porque a veces nos revolvemos ahí con gente que hacen el mal y a veces hasta participamos en ciertas cosas, en ciertas habladas, en ciertos chismes, en ciertas, no sé. Y a veces, hermano, invitamos a la sala de nuestro cuarto, perdón, a la sala de nuestra casa a nuestro cuarto, a nuestro aposento. Invitamos gente, hermano, chismosa, blasfemadora de Dios. A veces invitamos gente adulterando, gente fornicando, adúlteros y fornicarios. Los invitamos a la sala de nuestra casa o los invitamos en nuestro aposento, en nuestro cuarto. ¿Cuántos tienen televisión? Levante la mano todos los que tienen televisión. Por allá nadie tiene, ¿verdad? Los invitamos a través de la pantalla chica, dicen ahora, ¿verdad? La pantalla chica, los invitamos para ver todo este montón de cosas, hermanos. Somos más sabios para el mal y más ingenuos para el bien. Dice Pablo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice Pablo que nos debemos de fijar en aquellos que causan divisiones y tropiezo a la iglesia. Esto tiene en mente aquellos que dividen al pueblo de Dios, aquellos que causan división y aquellos que engañan al pueblo de Dios, que traen tropiezo en contra de la doctrina. Y Pablo dice, en contra de la doctrina que habéis aprendido, en contra de la doctrina que se les ha enseñado, en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Y ustedes han estado ahí en la escuela aprendiendo la doctrina, pero hay gente que viene, hermano, con otras doctrinas. Ahora temprano estaba hablando con mi esposa y mi esposa me contaba que tuvo como un sueño. Que tuvo un sueño de que había unas personas que nosotros conocemos hace muchos años, muchos años, aún fuimos partícipes de su conversión y de su liberación también en el Señor. Pero mi esposa me decía que como que Dios le decía que les dijera a ellos que hicieran un alto en el camino, que la doctrina donde están no es la correcta, no está bien, que están en una doctrina equivocada, que están siendo engañados. Hermano, es que el diablo tiene sus artimañas. El diablo mete gente o pone gente o engaña gente que tienen nombre, que tienen reconocimiento para engañar a un montón de gente también. ¿Cuántas denominaciones, cuántas asociaciones, cuántas iglesias, hermanos, están metidas en una doctrina que no es bíblica, pero porque alguien muy famoso y reconocido lo dijo, lo predicó, lo enseñó, lo predicó, lo enseña, entonces ellos lo absorben y se traigan la carnada con todo y anzuelo, hermano? Y oiga, hermano, le voy a decir algo. Si hay algo costoso en cuanto a la iglesia del Señor, hermano, es extirpar, sacar el veneno que se ha metido a través de falsas doctrinas en la iglesia del Señor. Alguien dijo en una ocasión que para sacar todo ese veneno, toda esa doctrina herética que se ha metido entre la iglesia, se llevarían 20 años. Yo creo que el hermano se equivocó, porque esa doctrina, estamos en el año, ¿qué? 2025. Tiene más de 2000 años de haberse metido a la iglesia, hermano, y no ha salido. Más bien cada día se pone peor. La gente le pregunta a uno, hermano, ¿a cuál iglesia me congrego? Uy, qué torta cuando le preguntan a uno eso.
Y si yo te conozco algún pastor que sé que tiene sana doctrina, le digo, bueno, habla con tal pastor. Pero si no conozco, no aconsejo. No digo nada, digo, no sé. Hay gente que está ahí, que fueron cristianos, son cristianos, que están flotando ahí en el aire, que no se congregan porque no saben dónde congregar. Y eso trae división, hermano. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al final del cuento, aquel que supuestamente está contradiciendo a la doctrina verdadera, entonces hay algunos que lo siguen, entonces se van con él y pum, se van y hacen otro grupo por otro lado. Engañan al pueblo. Una vez que se hayan, dice Pablo lo que da a entender, una vez que los descubras, esos engañadores, una vez que los descubras, márquelos, evítelos, apártese de ellos. Cuando uno empieza en los caminos del Señor y con mucho deseo de servir al Señor, hermano, en el tiempo mío, allá por los 80s, cuando yo me convertí al Señor, hermano, había una epidemia de seminaritis, hermano, que era seminario de esto, seminario de aquí, seminario de allá, seminario no sé cuánto. Y uno, hermano, con el deseo de aprender para servir al Señor, uno se involucraba en todos estos seminarios. Y después va descubriendo, hermano, que la mayor parte de ellos fueron seminarios que nada que ver. Nada que ver. Pero uno con el deseo y la inocencia, hermano, de uno, empezando en los caminos del Señor. Gracias a Dios que en algún momento Dios lo apartó, lo sacó y a rectificar el camino. Esto es esencial en el propósito de Dios en la iglesia. La verdad sin unidad lleva al orgullo. Cuando hay una verdad y no hay unidad, lleva al orgullo. La unidad sin verdad lleva a su alejamiento del verdadero evangelio. No puede haber unidad sin verdad y no puede haber verdad sin unidad. Cada uno de ellos debe ser evitado, tanto el uno como el otro. Tienen que caminar juntas las dos cosas, hermano. La unidad es el corazón de Dios. Como dice San Juan 17, creo que es el verso 22 o 23, para que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. La unidad no la inventó ningún hombre. La unidad es el corazón del Evangelio. La unidad es el corazón de Dios. La unidad es el corazón de Cristo. La Biblia habla tanto en el libro de los Hechos que estamos estudiando. Habla de la unidad. ¿Recuerdan? Están todos juntos, unánimes. No están solo juntos, sino unánimes. Podemos estar juntos, pero no unánimes. Y nosotros esperamos, porque tenemos una responsabilidad muy grande como pastores, como los que predicamos o enseñamos la palabra, en este caso, Carla y mía, y en algunos de ustedes que lo han hecho, es de presentar la palabra de Dios, no es presentar pensamientos de hombres. Y usted tiene que ser muy cuidadoso en escuchar lo que es la palabra de Dios y discernir si es de Dios o no es de Dios. Por eso, hermanos, las redes sociales están inundadas de un montón de cosas, hermano, que a uno se le para el poquillo de pelo que tiene. Pero es increíble, hermano, el montón de cosas que salen ahí terribles. Y la gente lo sigue, la gente dice amén. No estoy en contra del ministerio de la mujer, no. Pero hermanos, hay unas hermanitas que salen ahí hablando de unas cosas, qué cosa más terrible. Pareciera como que le están diciendo a la hermana, si tú empodérate, usted tiene la autoridad, usted no tiene no sé cuánto, como dice, como diciéndole a la hermana, usted, si el esposo no te sirve, mándelo a volar. Mas os ruego, hermanos, dice Pablo. Él tomó aquí, perdón, el tono aquí sugiere la importancia que esto es para Pablo. Bien pudo ser que Pablo tomó la pluma en ese momento y escribió esta parte. Algunos estudiosos piensan que Pablo, como todos sabemos, esta carta
a los romanos la escribió ¿quién, Ronald? Tercio. Pero pareciera que aquí Pablo, por lo que está diciendo, por la advertencia que está haciendo, él toma la pluma y él escribe. Y cuando termina de escribir esto, le dice a Tercio, me sigue escribiendo porque yo te voy a seguir redactando. Recordemos que Tercio era el que escribía, era el escriba de Pablo. Era algo muy interesante, muy importante. Dice un estudioso Newell, ojo, qué interesante lo que él dice, pónganle mucha atención. A los perros locos se les dispara, a las enfermedades infecciosas se les pone en cuarentena, pero a los maestros malvados, quienes dividirán para su propia destrucción y atraerán a los santos en enseñanza contrarias a la doctrina de Cristo, y sus apóstoles son tolerados en todas partes. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Nosotros atacamos las cosas que verdaderamente no. Si alguien está enfermo, ¿qué lo hacen? Lo ponen en cuarentena, lo apartan. Los perros con rabia o algún tiempo los mataban. Ahora es un problema. Algún tiempo los mataban. Pero a los falsos maestros, a los que vienen a traer división, hermano, todo el mundo los tolera, todo el mundo les aplaude, todo el mundo los recibe, todo el mundo dice amén. Muchos hermanos de ellos cobran montones de plata, $5,000 por estar en 2 días, 3 días dando un seminario en determinado lugar. Con un mensaje que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Dice Pablo, con suaves palabras y lisonjas engañan. La advertencia es necesario porque estos divisores y engañadores no se anuncian a ellos mismos. Usan suaves palabras y lisonjas y siempre apuntan a los ingenuos, usualmente aquellos que son jóvenes en la fe. Y a veces también se llevan hasta los viejos en la fe. O tal vez viejos de estar en la iglesia, digo yo, porque tal vez no son viejos en la fe. Porque hermano, hay mucha gente, hermano, por favor, y los que nos siguen por las redes sociales, hermano, por favor, hay mucha gente que tiene años de estar en la iglesia, puede tener 30, 40, 20, 10, qué sé yo, hermano, de estar congregándose en un lugar y hasta puede estar predicando o puede estar enseñando o puede estar pastoreando. Pero muchos de ellos, hermanos, no conocen al Señor. Y aún más, hermano, le voy a decir algo. Creen conocer al Señor, pero no lo conocen. Creen haber nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo. Creen que porque hablan en lenguas o porque tienen algún don o alguna cosa, entre comillas. No, hermano. Quizás no tienen bases sólidas de la doctrina cristiana. Dice Pablo, engañan a los corazones de los ingenuos. Esto muestra que los divisores y engañadores no afectan a todos, solo a los ingenuos. No debemos esperar hasta que todos estén dispersos o engañados para que nos preocupemos por los divisores y los engañadores. Hermano, hay ingenuos. ¿Y sabe por qué hay un sector no muy pequeño de la iglesia que son ingenuos y que se dejan engañar por este tipo de cosas, hermano? Porque no estudian la palabra del Señor. Porque no meditan en la palabra del Señor. No levante la mano. ¿Cuál fue la última vez que usted leyó la Biblia? No levante la mano.
¿Cuál fue la última vez que usted sacó 15 minutos para estudiar la palabra de Dios? Para estudiarla, no para leer. Levante la mano, ¿cuál fue la última vez? No, no levante. La última vez que usted meditó en el sentido correcto de la palabra, en la palabra de Dios. ¿Cuánto hace? Un texto que no sé, lo he tenido ahí últimamente en mi corazón y en mi boca. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti sean gratos. Oh Jehová, roca mía, salvador mío, redentor mío. Son las últimas palabras del Salmo 19. Un salmo que nos enseña dos libros. Un libro que a través de la naturaleza nos habla de Dios. Y el otro libro que a través de la ley nos habla de Dios también. Sacamos tiempo para muchas cosas. Pero ¿cuánto tiempo sacamos verdaderamente? Enséñame tu libreta, sácame tu libreta y enséñame, muéstrame. Muéstrame ahí con fecha y con fecha. A mí me gusta ponerle fecha a todo. Con fecha, muéstrame. ¿Cuáles son los estudios que has hecho personal? No los que se dan aquí, personal. Y se lo pregunto a ustedes y se lo pregunto a los que están a través de las redes sociales. Podemos tener muchos años en los caminos del Señor, pero también podemos ser ingenuos. Y somos ingenuos cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios. Dice Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Los divisores y engañadores nunca quieren parecer egoístas. Típicamente se perciben a sí mismos como nobles, encruzadas con una gran causa. Sin embargo, por más que aparenten sus motivos, son esencialmente egoístas y son carnales. Todos los engañadores y divisores son egoístas y carnales. Quieren deleitarse, quieren llenar su vientre, quieren deleitarse y se deleitan, hermano, en eso. Porque nuestra obediencia, aquí está, ha venido a ser notoria a todos, dice Pablo. Nuestra obediencia. Esto significa que en cuanto a los divisores y engañadores, no es que los romanos deben corregir una mala situación. Ya están lidiando con estas situaciones. Ya tienen el problema dentro. Por eso Pablo escribe esta carta a los romanos. Por eso. Ya el problema está metido. ¿Por qué? Porque hay ingenuos que lo dejaron que se metiera. Dice Pablo, 6 sabios para el bien. La mejor defensa contra los divisores y engañadores, hermano, es ser sabio para el bien. Es más útil conocer el bien que conocer el mal. Aprender de lo genuino en lugar de lo falso. Hoy tenemos tanta gente aprendiendo de lo falso, mucha gente aprendiendo de lo falso y poquitos aprendiendo de lo verdadero, genuino, de la verdad, de la palabra de Dios. El poder de la verdad o el poder de la motivación. A veces está por encima el poder de la motivación que el poder de la verdad. A veces está por encima el poder del entretenimiento que el poder de la verdad. A veces está por encima el poder del emocionalismo que el poder de la verdad. La mejor defensa es ser sabios para el bien en contra de los divisores y engañadores. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Cualquier iglesia con la reputación de los romanos que se mantenga en guardia contra los divisores y engañadores, verá a Dios en breve aplastar a Satanás bajo vuestros pies. Vemos que Dios hace el aplastamiento, pero Satanás termina bajo los pies de la iglesia. Y aquí no se trata, hermano, de reprender al diablo, y el diablo lo ato, lo desato y lo ato y lo mando y no sé cuánto y toda esa cosa lo tengo bajo mis pies. No está hablando de eso. Está hablando de gente que está fundamentada en la verdad. Hay gente hay predicadores y maestros y hay cristianos que le dan más bola al diablo, hermano, que a Cristo. Porque hablan del diablo, lo que hace el diablo y lo que no hace y lo que deshace y la cosa por allá. Nosotros no venimos a predicar del diablo. Nosotros venimos a predicar de Cristo. A predicar de la palabra de Dios. Y el genuino, que entiende, que está fundamentado en la palabra de Dios, hermano, el diablo ni le da pelota al diablo. Ay, es que el diablo. Ay, es que el diablo. Ay. Con el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo del chupacabras, ¿verdad? ¡Ay, el chupacabras! Anda en el techo, anda aquí, anda allá. Así la gente está con el diablo. Es que el diablo me tiene aquí, es que el diablo. Oiga, hermano, no ha entendido el evangelio del Señor. No ha entendido que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y no ha entendido que si usted camina en la verdad, en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, hermano, el diablo... Resistid al diablo y este huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resista al diablo. 3 cosas, hermano, dice Santiago 4:10, 4:7 es. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, obediencia. Resista al diablo. ¿Y este qué? Huirá de vosotros. Pero se le da más pelota al diablo que otra cosa. Por supuesto, esto no sucederá hasta que Satanás sea atado y arrojado al abismo. Pero cada victoria que Dios gane por nosotros ahora es una vista previa de este evento. En algún momento Satanás va a ser atado y lanzado con sus demonios al lago de fuego. Forever and ever. Por siempre y siempre. En los versos 21 al 24, Pablo saluda a algunas personas en Corinto. Saludos de aquellos en Corinto con Pablo. Los que están con Pablo en Corinto, Pablo, ellos mandan saludos a los hermanos que están en Roma. Dice, os saluda Timoteo, verso 21. Los saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Timoteo. Interesante, hermano. El primero que pone Pablo en la lista es Timoteo. Cuando uno estudia las cartas de Timoteo y la vida de Timoteo, hermano, wow, qué hombre más tremendo de Dios. Hombre que también pasó por situaciones muy difíciles al lado de Pablo. Mas sin embargo, hermano, era un joven con deseo de aprender, con deseo de servir, con pasión por el Señor. Y Pablo le escribe y Pablo le aconseja cómo es el asunto. Yo no sé si yo tuve un tutor, alguien que estuviera al lado mío, enseñándome, diciéndome, mira, Moreira, el asunto así, usted se va a enfrentar. Yo recuerdo que la primera predicación, como le mencioné al principio, que yo di en este lugar, cuando terminé de predicar, me senté a la par del pastor y me dijo, Moreira, estuvo muy bien, pero tenía un cuaderno, dice,
y apuntó ahí las palabras. Dice, estas palabras las repitió tantas veces. Y eso me ayudó a mí tanto, hermano, para no usar muletillas. Siempre las usa uno, ¿verdad? Siempre le pega alguna. Pero para poner atención y no usar las muletillas que mucha gente usa cuando ora o las usa cuando predica. Me ayudó mucho. Otra cosa que recuerdo que él me dijo, pastor, yo sé que cuando usted esté en el Señor, sirviendo al Señor a tiempo completo, hay algo que tal vez a usted le va a dar vergüenza. Es cuando a usted la iglesia le dé un sueldo. Eso me dijo. Usted le va a dar vergüenza. Usted va a decir, no se va a sentir bien. Pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Mas, sin embargo, gracias al Señor, aquí estamos todavía vigentes, ¿verdad? A pesar de todo. Pero tal vez no fue mucho tiempo que estuvo al lado mío. Fue poco tiempo. Y uno desearía haber tenido a alguien, ¿verdad? Bueno, Timoteo tenía un Pablo. Un Pablo que le ayudaba, un Pablo que le aconsejaba, un Pablo que le decía por aquí es el asunto. Pablo lo menciona. Timoteo correctamente alcanza la primera mención siendo uno de los asociados más cercanos y más confiables de Pablo. Pablo tenía una confianza en este muchacho increíble, que al final escribe una carta diciéndole, yo estoy a punto de partir. He terminado la batalla, he ganado la batalla, he terminado la carrera, ya casi estoy listo para partir. Qué intimidad, ¿verdad? Qué intimidad. Y eso es lo lindo, hermano, de tener intimidad con los que sirven al Señor, con el que está al lado de uno. Yo, Tercio, que escribí la epístola. Tercio era el escriba de Pablo mientras Pablo dictaba la carta. Esto era en la práctica normal de Pablo escribir las cartas a las iglesias. Pero es la única carta en donde el secretario de Pablo se menciona por su nombre. Solo en esta. Casi por lo general, seguramente Pablo las dictaba y otros las escribía, pero solo aquí en esta carta se menciona la persona que escribió la carta o el secretario de Pablo. Y este personaje me impresiona mucho. Dice, ok, Gallo. Este personaje me impresiona mucho. Este hermano tenía la reputación de su hospitalidad, que Pablo puede decir que la tenía como un hospedador mío y de toda la iglesia. Si usted abra ahí Juan, tercera carta de Juan, capítulo 3. La tercera de Juan. Tercera de Juan. Ok. Dice el verso 1, y el anciano Gallo, él ya está anciano. El anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Dice Juan. Era amado de Juan, era un hombre muy especial. Y le dice Juan, el apóstol, a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Y a partir del verso 5 al verso 8, el apóstol Juan habla y elogia a Gallo de su hospitalidad. Y aquí vemos también como Pablo a este hombre le habla. Era un hombre hospitalario. Él era un hombre entregado a recibir gente que venían de otros lugares, de lugares largos, y hospedarlos y atenderlos y darles todo lo que necesitaban.
Qué hospitalidad de Gallo. Con razón Juan le escribe, porque muchos agarran esa promesa, dicen que esa es una promesa y la toman para sí, sin cumplir el requisito que cumple Gallo. Y se lo recetan y se lo dicen, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero hermano, esta palabra se la está dando Juan, el apóstol Juan, a un hombre que Pablo menciona, porque tenía una reputación de hospitalidad, como lo menciona la tercera carta de Juan, y también lo podemos ver en el libro de los Hechos. Era un hospedador, dice, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Qué manera, dice? ¿Verdad? ¿Qué hombre, Gallo? Versos 25 y 27 para concluir. La conclusión a la carta, Pablo la concluye con una alabanza a Dios, con una doxología. Verso 25, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se han dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice Pablo, al que puede. Con todos los peligros que enfrentan los romanos y cada iglesia, Pablo apropiadamente incluye al recomendarles al que puede confirmarles. Pablo también sabe que será hecho según mi evangelio, la predicación de Jesucristo. La confirmación viene a través de nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No hay nada más lindo, hermano, que vivir confiado en el Señor en las situaciones que enfrentemos cada día. Ellos enfrentaban tal vez situaciones muy diferentes, como la persecución, como el maltrato, y como todos lo sabemos, el imperio que gobernaba ahí era sanguíneo, era malo, era terrible. Y aparte de otras cosas que sucedían internamente en la iglesia. Pero Pablo les dice al que puede confirmarlos. Solo Dios puede hacerlo. Dios ha puesto algo en nosotros que dice que somos hijos de Dios cuando ha habido un verdadero arrepentimiento y un nacimiento del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo nos sella y dice que somos propiedad de Dios. Dice Efesios capítulo 1. Según la revelación del misterio, un misterio, Pablo da a entender esto como todo el plan de redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Dios anunció gran parte del plan previamente por medio de la profecía, su obra final no fue evidente hasta que Dios la reveló por medio de Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Colosenses capítulo 1, el misterio que estuvo oculto a través de los tiempos, a través de las edades, que ha venido a ser manifestado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Qué privilegio tenemos nosotros que no tuvieron los antiguos. Qué privilegio tenemos, hermanos, que hoy esa revelación, lo que se ocultaba a través de símbolos, a través de sacrificios, a través del tabernáculo, a través de hombres, hoy en día, hermanos, se manifestó en nosotros a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo decía Pablo. Es por el evangelio que conocemos a Cristo. Es por las buenas nuevas de salvación, hermano, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que hoy ese misterio ha sido revelado, que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Aleluya. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. En esta conclusión, Pablo reflexiona sobre la sabiduría del plan de Dios y en el evangelio y el hecho de que tal sabiduría va más allá de los hombres.
2000 años y resto después, todavía hay mucha gente que dice que Dios no existe. Todavía sensatez en el corazón del ser humano. Yo en alguna, no sé si posté en el Facebook o dije en algún lugar, no hay sabiduría ni hombres más sabios que pise sobre la faz de esta tierra que esté por encima de la sabiduría de Dios. No hay. Que me traigan el IA, que me traigan lo que sea, hermano, todo lo que se está inventando, hermano, pero nada de eso está por encima de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios se hizo carne. La sabiduría de Dios es Cristo. Y Cristo es el Redentor, el Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. Para que hoy usted y yo podemos, hermano, caminar en esa sabiduría. Porque también dice la palabra de Dios que en Cristo somos hechos sabiduría de Dios. El Hijo de Dios, por más sencillo que sea, por más deletrado que sea, por más insensato que se vea o que aparentemente se vea, hermano, es más sabio que los sabios. El cristiano más débil que pueda haber, hermano, más débil que usted pueda conocer, es más fuerte que los fuertes. Aleluya, eso dice 1 Corintios capítulo 1. Lo vil y menospreciado de este mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Qué lindo, hermano. No somos profesionales, no somos intelectuales, humanamente hablando, ni mundanamente hablando, ni somos genios, pero tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Esta es la conclusión de Pablo. Pablo reflexiona sobre este plan maravilloso de Dios. Dios tenía un plan que ningún hombre idearía, pero la sabiduría de Dios y la gloria de Dios de ese plan son evidentes. Nosotros somos la evidencia de ese plan de Dios, amén. Nosotros somos la evidencia de lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Si hay algo que el libro de Romanos explica principio a fin, es la grandeza de la gloria de este plan de Dios, el cual Pablo predicó como evangelio, como buenas nuevas. Es totalmente apropiado que Pablo concluya esta carta alabando al Dios del evangelio. Amén. Gloria al Señor. El evangelio que Pablo predicó presentó a Dios que eligió glorificarse a sí mismo por medio de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y que se glorificará a sí mismo de esa manera para siempre y siempre. Amén. Hermanos, el capítulo 1 de Romanos nos habla de la culpabilidad del hombre. El capítulo 2 del del justo juicio de Dios. El capítulo 3 nos habla de que no hay justo, no hay nadie justo, no hay nadie bueno. El capítulo 4 nos habla del ejemplo de Abraham, que su fe le fue contado por justicia, no porque era bueno, no porque guardó la ley, no porque se circuncidó, sino porque la fe le fue contada por justicia. El capítulo 5, el resultado de la justificación. El capítulo 6 nos habló de la muerte al pecado y de la vida en Cristo. El capítulo 7, Pablo nos habló el pecado que mora en mí, el que mora en nosotros. El capítulo 8, Pablo nos enseña y nos habla de vivir la vida en el Espíritu. Todo hijo de Dios debe vivir la vida en el Espíritu. El capítulo 9, Pablo nos habla de la elección de Israel. El capítulo 10 nos habla de la justificación, que somos justificados por la fe. El capítulo 11 nos habla de la salvación de los gentiles. El capítulo 12 nos habla de los deberes cristianos. El capítulo 13 nos habla de someternos a las autoridades que fueron puestas por Dios. El capítulo 14 nos habla de los débiles en la fe. El capítulo 15 nos habla del evangelio a los gentiles. El capítulo 16
nos habla de los saludos personales. Hermanos, hoy llegamos a la conclusión de este lindo y maravilloso estudio. Bueno, hemos tenido un hermoso viaje a través de la carta a los romanos. Hemos estudiado 9,447 palabras, 433 versículos y 16 capítulos. Ha sido un lindo viaje a través de Romanos que en lo personal me ha edificado grandemente. Con nostalgia, hoy llegamos al fin. Pero ya estamos pensando en volver a estudiar este tratado teológico, pero de una manera diferente, con un formato diferente. Si a ustedes les parece, más adelante ya estamos planeando, tenemos ahí alguna inconsistencia de meternos en el capítulo, perdón, en el libro de Apocalipsis, pero vamos a ver si le entramos o vamos a ver, estamos orando para ver cómo Dios nos guía. Pero hermanos, yo quiero agradecerles a ustedes también y esperando que este estudio haya sido de mucha bendición para ustedes. Y yo sé que hay mucha gente que nos sigue a través de las redes sociales. Últimamente hay algunos reportes ahí muy positivos en las redes sociales en cuanto a la gente que se conecta y mucha gente que nos dice, ¿verdad? Personalmente nos ha hablado sobre el estudio. Pero hermanos, aprovechémoslo bien. Usted puede seguir leyendo el libro de Romanos, sígalo haciendo. He dicho esto de que si las congregaciones de este país enseñaran el libro de los Romanos, creo que no hubiera tanta situación como la que hay hoy en día. Porque este compendio, este tratado teológico nos pone en el camino correcto, en la doctrina correcta. Es la primera carta del apóstol Pablo y después vienen las demás. Que Dios nos ayude y que lo que hemos aprendido verdaderamente haya nutrido nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma. Que Dios les bendiga.